Porque lo que uno más debería desear como argentino es que cada argentino tenga la oportunidad, como siempre repito yo, de nacer, de crecer, de estudiar, de trabajar, de construir una familia, de estudiar en una universidad local. Porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y mientras eso no ocurra en Argentina, no podemos estar tranquilos con nuestras conciencias. Y contra esa desigualdad debemos pelear todos los días. Y en donde distintos sectores de los mercados, sectores productivos, sectores financieros también están esperando algún norte, alguna tranquilidad por parte de él. Recuerda que están los micrófonos prendidos, sí, ¿no? Que les avisa. También puedo zarasear a reguete. También puedo zarasear a reguete. También puedo zarasear a reguete. Bueno, no me suena muy lindo lo que dijo el presidente, ¿no? Igualdad para todos y todas, ¿no es cierto? La equidad ante todo, ¿no? ¿Qué dijo? Que ¿cómo fue que decía? Un rico tonto tiene más posibilidades que un inteligente. Bueno, él debe saberlo eso, ¿no? Ya que tiene la guita de todos los colores, ¿no? En todo caso. Pero bueno, miren, antes que nada, fíjense lo que tengo acá, muchachos, ahí, que no me da la sombra. Marcelo Di Marco se viste en patriota argentino. Esto es una iniciativa de justamente esta la marca, Patriota Argentino. Son unos camaradas que me dijeron, Marcelo, vos te venís a vestir en nuestra boutique. Y yo dije, pero con todo gusto. Así que muchas gracias por la remera. Bien, y a ver cuándo vienen las de las chicas, ¿eh? Están en camino, perfecto, están en camino. Genial. Como el presupuesto del 2021, que está en camino también, ¿no? 2021, sí, sí. Se viene arrastrando, ya directamente agazapado. Viene haciendo zaraza. Zaraza. Viene haciendo zaraza. Como aquel conjunto famoso, los zaraceros, ¿no es cierto? Bueno, no sé si canta o no canta el ministro de Economía, que ayer o anteayer presentó el presupuesto en diputados. Primero dijo que iba a hacer un poco de zaraza, después dio el presupuesto. Y lo raro es que el presupuesto tiene un 3,4% que está destinado a políticas de género. A la pucha. Hay un artículo de Infobae muy interesante que dice que compara ese porcentaje que se le da a las políticas de género con otros porcentajes que se le dan a otras reparticiones, digamos así, a otras actividades y a otros ministerios, y la verdad es que es bastante preocupante. ¿Cuál es el interés, digamos, de promover las políticas para un grupo, digamos, que es el 0,2 de la población, ¿no? O sea, estarán haciendo buena letra con alguien, me parece a mí, ¿no? Están haciendo méritos. Y sí, están haciendo méritos. Como no era que el mérito no... Palabra prohibida. Prohibida. Meritocracia. Claro, ¿qué es el mérito? ¿Sabes qué es el mérito? A ver. Según la RAE, acción o conducta que hace a una persona digna de premio o alabanza. Está bien. Entonces, ¿por qué está mal el mérito? Esto aplica a un rico y a un pobre. Esto aplica a un rico o a un pobre. Yo te voy a contar una historia, a ver si tiene o no tiene mérito. Yo era capacitadora docente, le cuento a la audiencia, y en uno de mis cursos vino una chica, una docente, casi, no estaba recién recibida, pero hacía muy poquito que se había recibido, una chica muy jovencita, que tenía, ¿viste cuando vos ves una persona que tiene muchas ganas de aprender, que absorbe todo como una esponja, y de pronto un día, así conversando con ella, me cuenta que sus padres eran extranjeros,
analfabetos. ¿Sí? La mamá trabajaba en una casa como empleada doméstica y como no tenía dónde dejarla cuando ella era chiquita, la llevaba consigo a la casa y la gente, los dueños de la casa le permitían a la nena estar ahí mientras la mamá trabajaba. Lo interesante además de esto es que la mamá la llevaba, la dejaba en la biblioteca de la casa y la nena chiquita, ¿sí?, iba aprendiendo a leer, iba leyendo, los dueños de la casa también ayudaban, qué sé yo, la escuela ayudaría a enseñarle a leer. Ella se formó solita en esa biblioteca, ¿sí?, y después estudió como docente para enseñarles a otros chicos a leer y escribir. Ahora esto es emocionante, ¿no? Porque acá lo que se revela es una cadena de méritos, no una cadena de acomodos. Exactamente. ¿No? Digamos, hubo un mérito de, primero, lo que acaba de decir el presidente, tiene que nacer. Bueno, dejarlo nacer, flaco, basta de promover el aborto entonces, Presi, por favor. Si reconoces que la gente tiene que nacer, bueno, si reconoces que la gente tiene que vivir en su provincia y morirse también en su provincia y después vivir bien, vos sabés lo que es vivir bien, ¿no? De paso cañazo te decimos, bueno, ofrecerle a la gente los medios como para que lo puedan hacer. El ejemplo que puso Nomi es muy pertinente. ¿Por qué? Porque tenemos una familia de ricos que podrían haberle dicho a la empleada, abortalo al bebé. Claro. Si querés vivir acá en esta casa, abortalo. Como hacés vos, Alberto. Eso es la realidad. Entonces, primer mérito, haber aceptado. Acogido. Yo he visto a una mujer desesperada en el edificio donde vivíamos, una mujer desesperada. Y la patrona echándola, lo hemos visto nosotros, diciéndole, ¿qué culpa tengo yo que te quedaste embarazada? Una porquería, porquería. Esta mujer estaba pobrecita, desesperada porque se quedaba en la calle. ¿Ves? Ahí están los ricos que no hicieron mérito para que esta persona se integre a la sociedad. Ninguna buena acción. Ninguna buena acción, de ninguna manera. Esto por un lado. Entonces, el mérito de la gente está rica que la dejó. En segundo lugar, el mérito de la mamá. Claro. Siendo ella analfabeta, la llevaba, digamos, la acompañaba e incluso la incentivaba para que ella aprendiera a leer y escribir. Claro. Mérito de la chica que hacía el esfuerzo de conseguir, de aprender, y finalmente este último mérito de ella, te diría, hasta donde yo la vi, de haber estudiado para ser docente, para poder enseñarles, y era una docente con tantas ganas, con tanto entusiasmo, que no me cabe duda de que sus alumnos seguramente iban a querer aprender. Era maestra de primer grado. Claro. Así que... Porque hay un mérito que es básico, y es el mérito de las ganas de hacer las cosas bien, ya seas rico, ya seas pobre, etcétera, etcétera. Es en parte cierto aquello de que si vos partís, digamos, desde, por ejemplo, van a ser iguales una persona con el peso que estoy teniendo yo ahora y un jockey. Yo puedo correr un caballo, yo puedo ser win izquierdo en la selección, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Un tipo bajito, yo conocí gente bajita que jugaba al básquet, pero está en inferioridad de condiciones respecto al tipo que es alto. O sea, no se va a sentir discriminado un tipo que sabe que positivamente te pasan por encima. Entonces, lo que el Estado debería hacer es justamente distribuir esa riqueza, esos talentos, para que la gente los produzca de acuerdo con las necesidades que tiene y con lo que él puede darle al país. Claro. A mí hay cosas que no me podés pedir. De literatura pide lo que quieras, pero yo no sería un buen ministro de educación, la verdad te digo. Para mí, por ejemplo, vos el caso tuyo, sos una excelente educadora, pero no te gusta la dirección. No me gusta la gestión para nada. Y bueno, entonces quiere decir que tiene más mérito el hecho de reconocer que no estamos aptos para la dirección, para la gestión, que el tipo que es puesto a dedo. Claro. Porque esa es la otra, o sea... Nosotros estamos de acuerdo con eso, justamente la igualdad de oportunidades, la equidad más que la igualdad, ¿no es cierto? Pero flaco, promueve entonces a la pequeña empresa, ya que estamos. Por ejemplo. Y bueno, para que no te morfen los grandes capitales, te están morfando el país. Los que quedan, los que se animan a quedarse, guarda.
¿Mm? Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? Es una especie de paraíso solamente para endulzar los oídos de la gente que está ya absolutamente lobotomizada. Mira, muchos de los comentarios que estaban en el video eran muy interesantes. Había algunas personas que le daban la razón, qué sé yo, había otras personas que estaban absolutamente en contra. Y algunas que decían, por ejemplo, cosas como, bueno, entonces, ¿cuál es el mérito de ciertos gobernantes, de ciertos funcionarios, ¿no? Claro. ¿Cuál es el mérito? Y además había un comentario muy interesante que decía, el mérito, en todo caso, es un criterio para seleccionar a las personas, ¿no? La meritocracia. Y esto se habla de meritocracia, ¿sí? Y la meritocracia es entonces una forma de gobierno relativa al mérito, es decir, que se supone que hay un mérito de las personas para acceder a determinados cargos. Estábamos hablando recién de los ministerios, qué sé yo. Ahora vos fíjate, el mérito entonces es un criterio. La RAE da como uno de los ejemplos de la meritocracia, por ejemplo, acceder a un determinado cargo jerárquico por concurso. Yo no creo que ninguno de mis colegas docentes esté en desacuerdo cuando hay concursos, de que en realidad uno puede llegar al cargo ese por concurso y mantenerlo porque ha ganado ese concurso, legítimamente. Eso está perfecto. Bueno, pero estamos hablando de un medio sano. Vos partís de una situación ideal. Acordate cuando los docentes hablaban del tema de las PISA y hablaban de la competencia, que no se podía decir la palabra competencia porque significaba competir con el otro. Y la competencia lectora, la competencia es otra cosa, tiene es que ver con otra, los es otra saberes, palabra, claro, es otra palabra. Pero de todos modos, cuando uno accede por concurso a un cargo, está compitiendo. Y seguro está compitiendo con otro. Y si ese tipo tiene el mérito para saber más que el otro, porque a lo mejor el otro es pobre, es rico, lo que sea, pero a lo mejor es vago. A lo mejor es vago, no quiere saber nada, a lo mejor no ama, no profesa su materia como profesor, como si fuera una religión, hay que profesar la materia. A lo mejor no es así la cuestión. Ese tipo vino, no digo de acomodo, pero sí con un nivel mucho más pretencioso y codicioso de pasarla bien, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que la docencia tenés 3 meses de vacaciones, y hay otro que se mata para que sus alumnos crezcan. ¿Quién tiene más mérito? Y obviamente el segundo. Y bueno, obviamente. entonces, ¿cuál es el problema de reconocer esto? Claro. Pero yo creo, honestamente, perdóname, ¿no? Pero me parece que es la huida hacia adelante. Todos están puestos a dedo. Todos, en principio él. Si el criterio no es el mérito, entonces, ¿cuál es el criterio? Pero estando todos así, hablemos en contra del mérito. Hablemos en contra del ¿Sabés mérito. por qué además hablan en contra del mérito? Porque es una palabra, el mérito y la meritocracia, es una palabra que usaba mucho el gobierno anterior. Ah, claro. Ya con eso entonces ya con eso está todo dicho, ¿sí? Después salió Macri a defender otros meritorios, ¿no? Porque a ver si algún incauto de los que nunca faltan piensan que nosotros estamos defendiendo aquellos animales que nos gobernaron todo hasta que vinieron estos otros animales, ¿no? De ninguna manera. No, que tampoco tenían mucho mérito. No, pero más bien, ¿qué te parece? Tampoco eran una meritocracia. ¿Sabés qué mérito tiene para esta gente? El hecho de haber impuesto la ideología de género acá. Fue el primero que empezó desde el oficialismo, empezó Macri a romper con el tema de la ideología de género. El primer vendido al nuevo orden mundial. Sí. A pesar de que él había dicho que nada que ver, qué sé yo, bueno, lo que prometió por un lado no lo cumplió por el otro. Y en ese sentido, además, fíjate que el tema del mérito y la meritocracia, qué sé yo, hay medios que dicen que el Papa dijo esto del mérito, y ahora te voy a leer lo que dijo el Papa en su tuit. Pero página 12... Página 12 lo ama, no, seguro, Papa, sí. Dice que el Papa estaba de acuerdo en línea con lo que dijo Alberto Fernández. Claro. ¿Sí? Y en contra de Macri, por supuesto, ¿no? En su tuit el Papa dijo: quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos por la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último.
Bueno. En cambio, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre pasa del último al primero. Eso es lo que dijo el Papa. Eso es lo que dijo el en Papa. La homilía, porque esto fue el Evangelio, hablaba justamente de los últimos. Exactamente, los últimos serán los primeros, exactamente. Y después el Papa, en algo que no dice página 12, continuaba diciendo lo del quién fue el primer santo, digamos así, el primero que accedió al reino de los cielos prácticamente junto con Cristo, el buen ladrón, Claro. que se robó el cielo en el último momento de su vida, ¿no? O sea, el último fue el primero, dice el Papa. Está hablando del mérito también en función de lo que dice el catecismo. Pero claro, ¿sí? o sea, el mérito, ¿cuál es en ese caso? Reconocerlo como hijo de Dios. Se le asigna, digamos, el nombre Dimas, el ladrón Dimas, se le asigna a la tradición, le asigna ese nombre, pero mientras que el otro estaba vilipendiando a Jesús, le dice, no hizo nada, justo, nosotros sí que lo merecemos. Bueno, ahí está, merecía la condena, la merecía, fantástico. No sabemos qué hicieron, afanaron, el buen ladrón, bárbaro, fantástico. Merecían la condena, bárbaro, pero también mereció ese, claro, ese el otro no. Lógicamente, y los dos salieron de la igualdad, claro que salieron de la... Estaban clavados en las mismas oportunidades. En el mismo patíbulo estaban justamente uno y otro, en el centro estaba Jesús. Decía que ellos dos estaban así. Entonces nosotros como cristianos queremos creer en el mérito, tenemos que creer en el mérito. Y no creerle a página 12, porque recortando lo que dijo Francisco, lo hacen quedar a Francisco como un cómplice de Alberto. Ojo. Sí. Ojo, la verdad sea dicha. Hay que ir precisamente a la opinión del Papa en su totalidad. No aceptemos los recortes de esta gente que, además, digamos, de ser anticatólicos, tratan de hacerte creer que son pro Papa. Sí. Guarda, exactamente. Sí. Porque el Papa está en la cabeza del zurdo, está convertido en una especie de aliado. Sí. Y nosotros cuando estuvimos en Roma, ¿a quiénes canonizó? ¿Te acordás? Y aquel día a los mártires de la Revolución Española, ¿no? de la Guerra Civil Española. Exactamente, tal cual. Había unos mártires y bueno... 100 y pico eran. Sí, pero bueno, ni que hablar. Acuérdense que el siglo XX, dicho de paso, fue el siglo que más santos mártires le ha dado la Iglesia. Con la Revolución Bolchevique, con la Guerra Cristera y con la Guerra Civil Española. Fue una guerra religiosa, como dice el padre Castellani. El padre Castellani dice justamente que toda guerra es religiosa. Ahí está. Cuando el marxismo dice que toda guerra es económica, Castellani se atreve a decir que es religiosa. Mira qué interesante. Es muy interesante el punto. Algún día vamos a hablar de Castellani. Bueno, sí. Yo lo tengo que leer un poco más. Del que voy a hablar ahora es de Batistuta. ¿Y te lo leíste? Me lo leí a Batistuta. Te lo fumaste al Bati. No, pero es interesante porque sacó un tuit que decía... ¿Cuándo? Ahora, en estos días. En estos días, en relación con esto del mérito y de la conferencia de Alberto Fernández, Batistuta decía, mis padres me criaron en una casa de 5 por 3 metros. Trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continué con sus ejemplos, sacrificándome y respetando al prójimo. ¿Fui un idiota al respetar estos ideales? No. ¿Sabe por qué? Porque por más que teóricamente suene muy bonito aquello del mérito y que cada uno tiene que salir de un lugar, que es imposible, eso es imposible. Si el Estado no te da justamente a vos la oportunidad de promoverte, no te la va a venir a dar nadie. Ya sabemos, las empresas, los bancos, lo único que tratan de promover es la platita para ellos. Claro. Atenti, lo más lógico, no son sociedades de beneficencia. El Estado tampoco. El Estado de distribución de la riqueza tiene justamente que promover en el mejor estilo de la doctrina social de la Iglesia, que la sigue el Frente Patriota, darle a cada uno, hay un principio que es de subsidiariedad, se le da a cada uno lo que necesita para poder crecer. Eso estamos hablando de una comunidad organizada. Vos en este caos, Alberto, no podés venir a hablarle a la gente de igualdad, ni de equidad, ni de nada. Empezá haciendo que la gente morfe, y empezá, claro, que tenga esperanza. Después habla del tema, a ver si los ricos
tienen mayores oportunidades que los pobres y qué sé yo. De eso vos, como insisto, lo debes saber muy bien, ¿no? Sí, que es lo lógico las desigualdades existen, no estamos diciendo que no existen. Pero a mí lo que decía Alberto me provoca dos reflexiones. Estamos diciendo que los provincianos, la gente de San Juan, se va de la provincia y que eso es muy triste. ¿Qué podríamos decir de todos los argentinos que están yéndose del país? Ay. Él mismo dice en sus discursos que cada argentino, cada científico argentino que emigra es un dolor que le causa. ¿Y entonces qué hacemos para eso? Pero para esta gente de mérito, entonces, porque si le da pena hay gente que tuvo mérito en su carrera. Debe ser, ¿no? Y bueno, entonces es una contradicción detrás de la otra, ¿no? No hay que ser demasiado filósofo para darse cuenta de que está tirando premisas que se contraponen unas con otras, ¿no? Es cierto, tenés razón. Sí, A sí. partir del derecho de nacer. Claro, empezando por el derecho de nacer, contrario al aborto, siguiendo por el tema del mérito, que si son científicos y que se van porque acá no los reconocen. A lo mejor están hartos que le digan que el mérito no sirve para nada. A lo mejor están hartos. Eso es lo que produce, ¿eh? Estamos de acuerdo, hay desigualdades, es espantoso eso, como cristianos a nosotros nos repugna. Pero es cierto que la gente que se saca un 10, porque esto lo vi yo, ojo, una vez fui en el sur a una playa, invitado por el plan lectura, bueno, fantástico. Fui a dar unas charlas, unos talleres, en un momento dado, después cuando volví a Buenos Aires, había quedado amigo de esta gente, entonces se me ocurrió justamente decir, sí, eso está de 10. Y una de las chicas de allá me dijo, no digas eso. ¿Cómo? ¿Por qué? Si lo más habitual es decir, está de 10 porque sacó la más alta. ¿Y qué pasa con los chicos que se sacan un 5, un 4, un 3, etcétera, etcétera? Bueno, yo lo que te digo es qué le pasa al chico que saca un 10 y nadie le da un aplauso, nadie le da la remuneración correspondiente. Eso, subirlo como un pantógrafo en un nivel de escala social elevado y tenés científicos meritorios que se van del país. Claro, y tenés empresarios que se rompieron durante toda su vida para fundar pagar una impuestos, empresa y después resulta que no pueden mantenerla. No, pues tiene que pagar impuestos a este mismo tipo que te está diciendo que, la igualdad a los ricos, etcétera, etcétera. Lo otro la otra reflexión entonces que me surge ahí es cierto, hay desigualdades, ¿sí? Y hay que lograr la igualdad de oportunidades, ¿sí? Que todos partan del mismo lugar, digamos así, ¿sí? Señor presidente, entonces, usted, que ha logrado tenernos encerrados a prácticamente todo el país durante 6 meses, ¿no puede usted gestionar algo para conseguir esa igualdad de oportunidades que tanto le duele que no existan? O sea, si no lo puede hacer el presidente. Es que nos hizo iguales. Esto es como la publicidad que inventó Samuel Colt cuando inventó su revólver con cartuchos y el tambor giratorio. Había un lema en esa época que decía, Dios creó a los hombres y Colt los hizo iguales. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Digamos, Dios creó a los argentinos y Alberto nos hizo iguales, pero ¿saben qué nos igualó? Para abajo. Ese es el tema. Ese fue tu gran mérito, Alberto. Vas a quedar en la historia justamente como el defensor de la meritocracia de la mediocridad. Esa es la cuestión. Lo que pasa, Nomi, que esta gente olvida algo que es muy, muy importante. Hablando del Papa Francisco, vos te has traído un material fenomenal. Claro. ¿No? Acá lo tenemos. Esta fue una de las grandes obras que le debemos a San Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica, para que todo quede recontra clarito. Hay un capítulo referido al mérito. Hay un capítulo referido al mérito exactamente. Estamos en el capítulo 3, artículo 2, apartado 3, ítem 2006. Bueno. ¿Sí? Tomen nota, Tomen nota. Después le tomamos examen, recuérdenlo. Ahí está. Dice, el término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como obra buena u obra mala, digna de recompensa o sanción. El mérito corresponde a la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que la rige.
O que debería regir. O que debería regirla, ¿no? Tal cual. Frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito por parte del hombre. Claro, entre Dios y el hombre, como no hay igualdad, digamos así, es... Esta es la parábola justamente de los trabajadores que les daban el mismo jornal por haber laburado una hora que el tipo que se estuvo deslomando bajo el sol. Claro, y bueno, pero Dios... Es la lógica de Dios que la no lógica, es claro, igual a la lógica de los claro. hombres. Y además de alguna manera. Dios le dice justamente, le dice al que se queja, le dice, ¿cuánto te había dicho yo que te iba a pagar? Claro, Un denario. Y bueno, te paga un denario, es lo que habíamos quedado. Esa no es justicia, ¿no? El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente a asociar al hombre a la obra de su gracia. La acción paternal de Dios es lo primero, ¿sí? Y el libre obrar del hombre es lo segundo. Él colabora, de suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y al fiel seguidamente. Claro, pero esta gente parte de la base en que no hay obras buenas o malas, ¿viste? Ese es el tema. Ese es el... Ya hablar de obras buenas y de obras malas ya está implicando una injusticia para aquel que comete el mal, por ejemplo. Y sí, pero si las leyes están armadas para esa gente. Y si la moral es zaraza. Es subjetiva. Es zaraza. Claro. Zaraza. Por otro lado, también hay otra consideración, y es que ellos tienen temor de hablar del mérito como una especie de virtud individual. Ajá. ¿Sí? Lo asocian inmediatamente la idea de mérito con la virtud individual, con la capacidad individual de hacer cosas. Claro. Y la verdad es que la idea de mérito siempre es de una persona en relación con la sociedad. Ya la misma definición de la palabra lo dice, ¿no? Y el mérito que viene del latín merecer, digamos, es el verbo mere o merecer. Ajá. Tiene que ver con esto, lo que a mí me dan por lo que yo hice. Es una cuestión social, no es solamente individual. Claro. Entonces ya desde el vamos estamos equivocados. Y sí, porque si estás asignándole... El otro día vimos a un muchacho que estaba diciendo que muy fácilmente mintió, dijo que había tenido una secundaria y que de esa manera le daban... El tipo tenía un subsidio, hizo la denuncia en el INADI y se ligó como 16.000 mangos que le iban a pagar en cuotas. O sea, esa guita tuya, no mi guita mía también. ¿Nos merecemos eso nosotros? Y, a ver, trabajamos como bestias nosotros para poder mantenernos, pagar los impuestos, todos los servicios. Criar a nuestras hijas. Y la verdad es que nosotros no hemos mentido, no estamos tratando de ventajear, de sacar la ventaja de... La verdad es que eso no me parece meritorio. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo para los jubilados, no es justo para la gente que no tiene para dinero. Ricardo, que tuvo que convertir su restaurante en una verdulería. ¿Es justo eso? No es justo, en absoluto. ¿Cuánto te parece que va a aguantar la gente, Nomi? Hasta que esto vuele todo hasta que tengamos el mérito suficiente como para decirles, muchachos, córtenla, porque así las cosas no van ni para atrás ni para adelante. ¿Cuánto va a faltar? No lo sé. La verdad que es una incertidumbre muy fuerte. Pero bueno, mientras tanto, nosotros, compatriotas nacionalistas, estamos formándonos para cuando llegue el momento. Esa es la situación de todo patriota. Estudiar, formarse, decir las cosas como son. Y bueno, vamos a seguir con lo nuestro, que es precisamente el pez por la boca. Todos los jueves a las 10. Les mandamos un abrazo desde acá. Piensen en estas cosas. ¿Qué significa realmente merecer remuneración? Busquen esas palabras, porque en boca de los amorales, estas palabras cambian de sentido. Empiezan a deslucirse, a convertirse en un episodio más de la lucha de clases y no en un episodio más de la construcción del bien común, que eso nos toca a todos, en especial a la gente que nos tendría que servir a nosotros. Ministro en griego, ya que estamos hablando de mérito, ministro en griego, minister en latín, significa servidor, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El servidor ya te avisa de entrada con el micrófono destapado que va a ser zaraza. Entonces a partir de ahí ya sabes
cuál es el mérito de este hombre. Es desgraciado, pero el hecho es muy desgraciado, pero se filtran estas cosas. A la larga Dios va permitiendo que las verdades empiecen a aparecer. Es cuestión de la gente decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Sigo votando los mismos? ¿Sigo votando los anteriores para castigarlos a estos? ¿No te das cuenta, flaco, que el único que se castiga sos vos? Votando así, el único que se castiga sos vos. Esa es la realidad. Cambiá. Hay una posición diferente. Sumate al nacionalismo. Muchachos, la hacemos con todo en esto que es el pez por la boca. Y bueno, sigan likeando, compartiendo y comentando estos programas que tanto bien les hacen. Hasta pronto. Hasta la próxima.